salí bien confundida de la audiencia. Salí confundida, tenía la expectativa de que iba a poder yo misma entregar un testimonio, porque en algún minuto escuché que el Consejo de Defensa me iba a tomar declaración a mí. Pero creo que pude repasar la historia porque me llevé tareas para la casa entre una sesión y otra con el perito, de manera que pude escribir respecto a la historia y enviarle por escrito también insumos que él utilizó para el informe, ¿no? En todas aquellas materias que no alcanzamos a profundizar o detallar durante las entrevistas. O sea, son hasta 45 minutos, una hora. No dábamos abasto. Yo creo que yo tenía mucha necesidad de hablar también. Y aparte de lo detallista y meticulosa que soy, que él muy bien descubrió, ¿no?, como un rasgo mío, yo tenía mucha necesidad de hablar. Fue importante porque además fui bien contenida, ¿no?, y bien escuchada. Así que ese informe también se presentó finalmente en la audiencia de juicio. No sé si... ¿Cómo vamos ahí? Sí, bien. Yo te preguntaba, ¿Sí? o más bien te quería preguntar si el perito te hizo una pregunta sobre si tu despido había sido justo, que consideras tú, y me parece que fue en la segunda sesión, sí. Y ahí cambió esta tensión que habían tenido antes, o... Sí, de alguna manera yo creo que... Y un momento de inflexión, le llamaste. Fue un momento de inflexión porque él me hace esta pregunta que a mí me movilizó mucho, ¿no? Porque no es que yo sintiera que fue justo, pero es que tampoco yo podía seguir en la institución. O sea, no era viable seguir en ese momento para mí. Creo que tampoco era bueno para la institución que yo siguiera, porque ya la relación estaba muy desgastada, ¿no? Y porque además la institución ha dado muestras de no cambiar, ¿no? Entonces no era sano continuar. De hecho, eso es algo que yo decidí en diciembre, muy tempranamente. Pero como él me hace esa pregunta con fuerza en un momento en que ya reventaba nuestra fricción, porque él me pedía una cosa, yo le respondía otra, y bueno, estábamos un poco tensionados. Yo logro decirle, ¿no? Me incorporo, miro para afuera, lo miro a él, gesticulo y le digo que lo que yo quiero intentar demostrar en el juicio es de qué manera características mías, ¿no?, interactuando de manera sostenida durante 11 años con características y condiciones que presenta la institución Gendarmería, ¿no es cierto?, generaron en esa interacción cotidiana mayor desgaste y mayor problemas de salud psiquiátricos míos asociados. O sea, como la institución en la relación conmigo ayudó a que yo me enfermara más, que eso era lo que yo quería posicionar como tema. Entonces él en ese momento hizo como un gesto como diciendo, ya, creo que nos estamos entendiendo y ahora ya estamos en el área chica, creo que ya lo tengo. Vamos a necesitar un par de encuentros más para precisar, para complementar la información, pero creo que ya está. Eso pasó, claro, al término de la segunda entrevista. ¿Y eso fue algo que aportó finalmente el perito en el tribunal, piensas tú? Sí, aportó, porque ahí se dilucidó mi argumento y mi preocupación central. ¿No? Eso fue precisar de qué se trataba y qué es lo que yo buscaba, ¿no? Ahora, algo también interesante decir es que a ratos yo sentía que lo que era central para mí no necesariamente era lo central para el abogado desde la perspectiva jurídica, ¿no? Porque entiendo que los temas relativos a sufrimiento psíquico en los contextos laborales es un asunto nuevo en Chile, de poca investigación, frente a lo cual hay mucha resistencia, mucho estereotipo, mucho prejuicio. Entonces, bueno, no era fácil, lo hacía mucho más complejo, y se me olvidó lo que se me fue la idea. Esa es la relación con el abogado. Sí, estás hablando de la relación con el claro, abogado. que de pronto
Claro, de pronto yo tenía la sensación de que yo ponía más énfasis en lo que era el sufrimiento psíquico, en esa experiencia y el poder dar cuenta de ella en un contexto judicial, y que para el abogado eran más importantes aspectos más netamente judiciales, que no es algo extraño, ¿no? Pero que yo sentía que se podían complementar, ¿no? Que de todas maneras existía la forma de que ambos aportaran a un argumento central. Yo creo que hacia allá hicimos el esfuerzo. Claro. ¿Ya? Yo no estoy, no me siento en situación de decir que fue excelente lo que pasó en el tribunal finalmente, pero sí me siento conforme en general, ¿ya? Porque también significaba que los testigos pudieran aportar también argumentos en torno al sufrimiento psíquico, ¿no? Y tuve la impresión, por lo menos en la audiencia de preparación del juicio de junio con la magistrada, cuyo nombre no me acuerdo, que ese no iba a ser un tema que iba a estar en discusión, sino que se iba más bien a limitar a si existía o no arbitrariedad del despido, ¿no? Y algunos otros aspectos de consideración más directa con el estatuto administrativo. Entonces allí donde no pudieron entrar con tanta fuerza los temas del sufrimiento psíquico me frustré un poco, ¿no? No es fácil que ingresen al contexto de un tribunal, ¿no? Y tampoco en las condiciones de disparidad, ¿no? Y de desigualdad entre, en mi caso, la parte demandante y la parte demandada, que era el Estado de Chile, ¿no? Con todos sus recursos puestos ahí a disposición de ganar el juicio. Entonces creo que poner los temas de sufrimiento psíquico enriquece, ¿no? Esta instancia jurídica, pero es difícil instalarlo. Es difícil. Incluso un dirigente un día dijo que en realidad él sentía que lo importante acá era demostrar la ilegalidad de mi desvinculación, ¿no? O sea, a veces me sentía un poco desconectada de lo que era central para mí, una desconexión ahí con el abogado, dado que no siempre contestaba mis llamados, mis correos electrónicos, no sabía yo si estaba acusando recibo, pero yo me doy cuenta que igual estaba integrando esos aspectos, ¿no? No sé, ¿tú querías preguntar algo más de lo que conversamos hoy? Sí, o sea, me parece súper interesante. Yo creo que es como para que lo elaboremos, digamos. Sí. Esta distancia que hay entre la necesidad de expresar y el sufrimiento psíquico, y cómo el sistema legal es corto, es limitado para dar respuesta a ese sufrimiento, porque las dos causales, digamos, en las cuales se fundamenta la tutela laboral, que es el principio de no discriminación, ¿cierto? Sí, lo que me da es la salud psíquica y física del trabajador. Claro, que podría ser como justamente el segundo. Claro. La salud física y psíquica es algo que es muy poco conocido, que es como que existen solamente titulares vacíos a veces. Es como el tribunal entiende lo que es la depresión. Exacto. Es como el tribunal, incluso esta experiencia de la audiencia de preparación, en la cual hay como incluso un intento, un acto de parte del tribunal de quitarle el piso a la demanda, digamos. Sí, eso fue efectivamente así. Esa audiencia fue, yo diría que como yo me la viví, ¿no? Sistema nervioso, digamos. Sí. Esa audiencia fue más difícil para mí que la de juicio, porque justamente junto con el hecho de que esa misma magistrada se había declarado incompetente en otras instancias, ¿no? Para conocer de casos por tutela laboral presentados por una exfuncionaria pública, ella asentó su argumento durante esa audiencia, ¿no? Profundizó, lo detalló y tuvo, a mi gusto, durante toda la audiencia un tono descalificador hacia nuestra posición, ¿no?
de ponerse ella como ejemplo, de reiterar su desconocimiento de que la tutela laboral fuera aplicable en este caso, aunque su jefatura, su superior, que es la Corte de Apelaciones, dijera que no y que diera lugar al juicio, su energía puesta en poder resolver la audiencia ahí presentándonos una especie de reparación, no sé si era reparación, pero por un concepto económico. Una conciliación. Una conciliación, dado que entre mi abogado y el Consejo de Defensa del Estado no se había logrado, ofrecer sí una conciliación económica, que dado las señales que yo recibí durante la audiencia, me llevaron a decir que no las aceptaba, porque eso también me influyó. O sea, el tono que yo noté en ella, la actitud descalificadora y de estar permanentemente retándome, tratándome como si yo fuera Barça, ¿no? O aprovechadora, ¿no? Yo creo que a mí me dio también fuerza para decir no, en voz de mi abogado, ¿no? Que fue mi representante, decir no, nosotros vamos a seguir, pero les va a salir caro. No gaste dinero, dijo ella, porque de este tribunal usted no se va a llevar dinero. Además, por ausentismo, por licencias médicas por depresión, usted se va a volver a enfermar, va a volver a faltar 200 días. Y yo entiendo que usted no quiere permanecer en la institución, no quiere pedir ser recontratada, que es lo que podríamos pelear. Pero ¿para qué lo vamos a pelear si usted se va a seguir deprimiendo? Que todo está orientado, yo podría leerlo así, a desalentarme, ¿no? Y de irme bien retada y bien ninguneada, porque ¿cómo me atrevo a estar en una audiencia si yo tenía atrasos en la hora de llegada y licencias médicas? Que si ella estuviera en calidad de contrata, a ella no se le pasaría por la mente siquiera demandar. Que si ella estuviera en calidad de contrata, a ella no se le pasaría. En 2008 más o menos tenemos un poco vacía la cosa. Sí. Bueno, ahí está la reforma, pero eso ya está, ¿no? Sí, no, pero para tenerlo presente, porque eso impacta en el modelo de gestión y en la definición de las metas, porque otros elementos pasan a ser parte del cumplimiento ¿Sabes de qué metas. pondría yo aquí? Las cárceles concesionadas. 2007, interesante. Pasaría por la mente siquiera demandar, ¿no? Entonces fue dura esa audiencia al punto de que mi abogado se sorprendió. La sensación de estar en deuda, estar atrasado con la pega, de estar permanentemente al debe. Estoy atrasado con este informe, me falta acá, me están pidiendo esto, no tengo la pega al día. Esa es una constante entre los funcionarios de la... Sí. Claro, tú dijiste, ¿qué pasa con el impacto que tuvo la ley? Claro, bueno, decir que la libertad vigilada fue la más afectada con la incorporación de la ley 20.603, producto que aumenta exponencialmente la cantidad de usuarios remitidos por los tribunales a esa pena sustitutiva. Entonces, ¿qué pasa? Que además de agrandar el número de casos que va a llevar cada delegado, agranda el número de atenciones, porque el diagnosticador lo que hace es decir, esta persona, por lo general que son de bajos recursos, lo que yo te contaba el otro día, ellos lo que salen con una alta condición criminógena. Entonces, al salir con esa condición, obviamente van a tener que concurrir más veces a atención, ya digamos que ya ahora son semanales, ya no son mensuales. Pueden ser semanales, bimensuales o mensuales, o cada 2 meses. Pero eso ya casi no ocurre. Lo que ocurre generalmente es que tengan que ir cada 2 semanas. Entonces eso, más el trabajo administrativo que se ha visto agrandado también, porque por cada usuario tienen que hacer un trabajo administrativo, claro, formas de seguimiento, plan de intervención, concurrencia a audiencia, digamos, el plan de intervención requiere que la persona, que el profesional vaya a la casa también. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que
aumenta el número de tareas que tiene que hacer, y el número de tareas administrativas. Tú averiguaste Que una... no dejan hacer, y esto es importante, es súper importante el tema de la intervención, que supone que las reglas de Tokio dicen, conforman una entidad jurídica que dice que, una institución jurídica que dice cómo es la manera que debe comportarse cada país respecto al tema de la intervención de los penados, principalmente en libertad vigilante. Y ella dice en relación con que tiene que haber una calidad de intervención, porque es la forma de reinsertar a las personas. Y al no hacerlo, con esto que pasa hoy en día de la cantidad de atenciones y el trabajo administrativo, no se puede realizar eso, que es un tema fundamental. Bloque con el sufrimiento psíquico, laboral del funcionario profesional, técnico, administrativo que interviene en estas tareas, porque se trata de estar permanentemente exigido, estresado y de alguna manera con, no sé cómo llamarlo, pero se supone que intervenga, se supone que realice una intervención, una gestión de casos con ciertas características que no pueden cumplirse, que no pueden cumplir con los estándares requeridos para mejorar la situación de la persona. Entonces se produce ahí una suerte de frustración, con mucho cansancio, que incluso lleva a colegas a optar por una de las dos dimensiones, porque como no se puede intervenir bien y a la vez estar al día con toda la exigencia técnico-administrativa, tienes que optar por una de esas dos dimensiones, y eso en muchos casos tiene que ver con el desmedro de la atención del usuario y su proceso, desatenderlo. Y creo que en particular para aquellos profesionales que están muy enfocados en la intervención, eso les representa asumir costos dentro de la institución, sufrimiento por sanciones, por notas de demérito, por una permanente interpelación a ellos para que se pongan al día. Y hay colegas que no están tan dispuestos a dejar de hacer bien la intervención. Entonces, claro, es que ponerse al día autoexigencia es tener la pega al día. Y la pega administrativa. La pega administrativa. Eso significa estar al día. Entonces existe una contradicción entre lo que dice la ley respecto al tema de la reinserción social, que prácticamente para el mundo debiera ser una obligación la reinserción social del tipo hacerla de la mejor manera, como dice la legislación tanto nacional como internacional, pero que aquí se soslaya, porque lo que se hace al final es informar, seguir apretando a los profesionales para que hagan un trabajo administrativo que es como decir cumplir con la meta de la síntesis, los porcentajes, todo lo que tenga que ver con datos, ¿cachai? Que eso parece, no sé por qué es tan importante, pero yo me imagino que ellos lo entregarán a algunas instituciones y a su vez lo darán a conocer en los medios de comunicación, y que eso prima en desmedro de la intervención, que para la reinserción social, que está establecido como obligación en la normativa maestra. Entonces, no se entiende. Y eso tensiona a los profesionales, a las personas.